Vamos a presentar la evidencia 1 de historia. El primer tema es sobre la historia en general, o sea, los conceptos. Para empezar, la historia se divide entre dos tipos de historia: el conjunto de los hechos humanos sucedidos y el estudio de los hechos. Después, el carácter polisémico de la historia nos refiere a que en cada investigación puedes encontrar diferentes formas de contar el pasado. Por ejemplo, en la revolución puede haber una persona que cuente la historia diferente a la otra. Luego, el sujeto histórico es como el protagonista de esa misma historia o suceso que pasó en ese tiempo. La historia subjetiva no se apega al hecho, es decir, como una persona que entiende la historia de una manera y la va contando, y a diferencia de la objetiva, que se refiere a que la historia es investigada y contada en una sola versión. Además, la temporalidad permite dividir la historia en hechos, en fechas. Por ejemplo, la batalla de la independencia y así, en qué año fue y todo. Después, la continuidad y el cambio le da el tiempo y la duración de que estos eventos avancen lentamente, normal o muy rápidamente. El cambio es que el hecho puede existir como elemento que afecta a la sociedad y cómo afecta a la sociedad en el futuro o en ese mismo tiempo. Y pues existen diferentes tipos de historia: la historia cultural, la económica, la política, la de la vida cotidiana y la oral. Las etapas de la historia se dividen en dos: prehistoria y historia. La prehistoria se divide en paleolítico, neolítico y edad de los metales. Esas mismas se dividen en tres: la edad de los metales se divide en edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. La historia se divide en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. El periodo prehispánico. La llegada del humano a América fue hace más de 40.000 años. La última época de la selva hace 10.000 años. Las principales teorías científicas sobre el poblamiento americano: el autóctono, el único, el múltiple. O así América no alcanzaron su esplendor. Chihuahua, Sonora, Arizona, Nuevo México, Colorado, Nevada y California y Utah fueron los lugares que se ocuparon y asentaron los americanos. Mesoamérica. Los territorios fueron Oaxaca, el sur de Puebla, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima, Nayarit, Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala, Querétaro, y esos fueron los que asentaron los de Mesoamérica. La división subcultural de Mesoamérica es el altiplano central, estado Costa del Golfo, occidente de México, zona de Oaxaca y área maya. Lo de América se extiende desde lo que hay en el sur de México hasta el sur de California, con territorios que ya hay ocupado en Arizona, Nuevo México, Texas, pasando por Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Hidalgo. Los principales periodos culturales de Mesoamérica fueron el formativo, clásico y posclásico. El formativo preclásico fue de 2500 a 150 a.C. y esto fue con la cultura olmeca. El clásico fue de 150 a 1900 o 2000 después de Cristo por los teotihuacanos, zapotecas y mayas, y el posclásico, que fue del 1000 a 1521 después de Cristo, fue constituido por los mexicas, mixteca, totonaca, tolteca, huasteca y purépecha. En los olmecas fue la cultura cultura constituida por la madre de las culturas de Mesoamérica. Los principales lugares de la cultura son San Lorenzo, La Venta y Zapotes. También están constituidos por Monte Albán y Mitla. Los mayas, a causa de su extensión territorial, estaba dividida en tres áreas,
que era sur, centro y norte. Y su economía era basada en el maíz, algodón, cacao, principalmente de esos. ¿Qué digo? Los mixtecas se ubicaban en los límites del Océano Pacífico de Oaxaca y Guerrero. Cultivaban maíz, frijol, cebolla y calabaza. Principalmente elaboraban mosaicos tejidos, joyas y lavados de madera. Se apoderaron del monte Albán. Al abandonarlo, los zapotecas enriquecieron sus movimientos funerarios. ¿De qué te ríes? Y fundaron su propia ciudad en Mitla, Totonac. Les seguían en la escala social los comerciantes, campesinos, cargadores, sirvientes y esclavos. Con esto acabamos, gracias por su atención.